sobre todo debido a la heterogeneidad que tiene esta entidad y sabiendo que pues, es una de las principales causas de mortalidad materna que aqueja no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, pues siempre nosotros vamos a estar en constante búsqueda de cuáles son las mejores pruebas para poder predecirla con mejor exactitud, ¿no? En cuanto a algunos datos epidemiológicos, bueno, esta entidad, como les comentaba, no solamente en México, sino en América Latina, se describe que afecta a un 22.1%. La Organización Mundial de la Salud la describe como la mayor causa de mortalidad y morbilidad mundial en países como el nuestro. Afecta al 10% de los embarazos a nivel mundial. En México es el 34% del total de las muertes maternas y una incidencia de 8%. Esta cifra, bueno, la vamos a recordar o mencionar durante toda la plática. Esto, bueno, con base en el Observatorio de Mortalidad Materna en 2015. Ok, bueno, y como les comentaba, ¿por qué va a ser importante esta predicción? Porque por medio de esta nosotros vamos a poder identificar cuáles son las pacientes que van a desarrollar o que están destinadas a desarrollar esta complicación. Teniendo identificadas estas pacientes, vamos a poder iniciar un manejo profiláctico de forma temprana, hacer una vigilancia adecuada y poder pues, mejorar los objetivos de investigación para poder realizar intervenciones preventivas en un futuro. Ya había mencionado en alguna plática los criterios para tamizaje, nada más les menciono los que la Organización Mundial de la Salud describe, es que, bueno, que conozcamos la enfermedad, en este caso preeclampsia, que conozcamos la prueba que nosotros vamos a utilizar, el tratamiento para la enfermedad que exista, en este caso, bueno, vamos a mencionar cuál es o cuál se describe, y siempre tener en cuenta las consideraciones económicas para poder realizar una prueba. Bueno, lo que tenemos hasta ahora en conocimiento, lo que aplicamos para la predicción de esta entidad, es tomar en cuenta los antecedentes maternos, la presión arterial media, el Doppler arterial uterina y los factores bioquímicos. Es con lo que se ha descrito hasta ahora los modelos de predicción con los que contamos y bueno, vamos a describir cada uno de ellos. En cuanto al Doppler arterial uterina, bueno, se ha visto que tiene un mejor desempeño en cuanto a su predicción en el primer trimestre, teniendo tasas de sensibilidad de casi 50% para preeclampsia temprana. Cuando se detecta un índice de pulsatilidad arriba del percentil 95, se equiparan tasas de detección similares al del riesgo materno, es decir, un 50%. Sin embargo, una desventaja de es que la utilidad es limitada si lo utilizamos aisladamente, es decir, si solamente tomamos en cuenta arterias uterinas, pues va a tener una sensibilidad del 50%, considerándose como limitada. En este modelo se integró la revisión del primer y segundo trimestre para la predicción de preeclampsia. Bueno, es un estudio amplio que se hizo en 7 hospitales en 5 años, abarca 30.784 pacientes y bueno, consistía en que las pacientes, si nosotros les medíamos arterias uterinas en el primer trimestre y estaban alteradas, nos seguíamos o las citábamos en una revisión a las 20 y 22 semanas y bueno, si el Doppler de la arteria uterina estaba alterado en primero, se llevaba un seguimiento al segundo trimestre y bueno, lo que se observó fueron tasas de sensibilidad y especificidad, lo que no más fueron estadísticamente significativas, fue una sensibilidad mucho mayor para la preeclampsia temprana que para la preeclampsia total o al compararla con la preeclampsia tardía. Vemos sensibilidades del 81.9% y especificidades casi, del 90% para preeclampsia temprana, si se utilizaba solamente el Doppler en el segundo trimestre junto con un Doppler previo del primer trimestre. Al compararlo con Doppler solo y factores maternos solo, pues obviamente la sensibilidad disminuía. Ese es un modelo que se utilizó, como les comentaba, es válido, tiene una cantidad adecuada de pacientes, pero bueno, nos quedamos con sensibilidades cercanas al 80%, con tasas de detección, si comparamos solamente el Doppler, el 50%. Algo que también se le ha dado importancia últimamente es la presión arterial media. Se describe en esta revisión del 2010 que es uno de los factores de riesgo más consistentes y prevalentes en primer trimestre. Se dice que si las pacientes en primer trimestre son pacientes normotensas sin alteración en su presión arterial media, se reduce la preeclampsia en un 50%. Sin embargo, si esta paciente o nuestras pacientes son pacientes hipertensas crónicas o tienen hipertensión previa al embarazo, la misma, el riesgo es 2 veces mayor. En general, se dice que, con base a esta revisión, que la tasa de detección para preeclampsia temprana es de un 50%,
pero nos remontamos a la tasa de falsos positivos del 10%, que es una de las desventajas que vamos a ir mencionando a lo largo de la plática. Si nosotros combinamos presión arterial media e historia clínica, podemos identificar hasta un 62.5% de los casos de preeclampsia, pero una tasa alta de falsos positivos. Si nosotros lo queremos reportar en múltiplos de la media, que fue lo que hicieron estos autores Kuhn y Nicolaides en 2013, ellos hicieron un tamizaje de bacterias uterinas por imagen de la 11 a 13 semanas y confieren múltiplos de la media para aplicancia temprana de 1.14, que fue el mayor, utilizando solamente la presión arterial media, y si lo comparamos con Doppler arteria uterina, también se veía unos múltiplos de la media arriba del 1%, es decir, de 1.23 para aplicación temprana, y esto fue lo más importante de esta revisión. Otro de los factores con los que contamos, o la herramienta que utilizamos, son los factores bioquímicos. Se han descrito un número de factores bioquímicos que existen, y obviamente no todos contamos con estos, pero en este metaanálisis se utilizaron 1071 publicaciones con una cantidad importante de pacientes, 65.538, de los cuales 24 desarrollaron preeclampsia, 24 estudios, 10 preeclampsia temprana y 7 preeclampsia tardía. Se identificaron esos principales marcadores con ORs de 3.4 para placenta glofacto, para proteína plasmática de 4.8, proteína plasmática 13 de 7.5, endovena soluble de 18.5, eliminada de 4.1. Los resultados no son estadísticamente significativos, pero fueron los que se observaron con mayor frecuencia en esta revisión y en este grupo de pacientes. Obviamente recordemos que todos estos marcadores, la utilidad es limitada, porque solamente se relacionan con preeclampsia e inicio temprana. Otros que también se utilizan, o los que se le ha dado importancia, es a la relación que tiene el placenta glofacto con el CFLT1. Esta relación se ha visto que está incrementada en pacientes que desarrollan preeclampsia en el primer trimestre. Si nosotros nos basamos solamente en estos, alcanzamos tasas de detección del 50%, para restricción temprana del 40%, pero tenemos tasas de falsos positivos del 10%. Y pasando a otro de los factores que últimamente han cobrado más relevancia, son los factores maternos. En general, se habla que si una paciente tiene preeclampsia previa o anticuerpos antifosfolípidos, tiene un riesgo, le confiere un riesgo 8 veces mayor para desarrollar preeclampsia. Si la paciente es obesa, si tiene diabetes o si tiene hipertensión, le confiere un riesgo de 4% más, 4 veces más, y si tiene todos estos factores de riesgo, el incremento del riesgo para desarrollar preeclampsia es mucho menos, pero vemos también que es mucho más significativa. Ahora bien, si nuestra paciente presenta en su embarazo previo preeclampsia antes de las 28 semanas, la tasa o el riesgo de que recurra preeclampsia en este nuevo embarazo alcanza hasta un 52%. Esto con base en la semana de embarazo donde fue el debut previo. Disminuye obviamente conforme avanzan las semanas de embarazo o la edad de presentación de esta complicación en embarazos previos, pero nos quedamos con que entre más temprano se presente la preeclampsia en embarazos previos, mayor va a ser la tasa de recurrencia para que presente en este nuevo embarazo. En este modelo de primer trimestre se evaluó la predicción para preeclampsia temprana, intermedia y tardía, un tamizaje que se hizo prospectivo en primer trimestre, como les comentaba, se utilizaron, se evaluaron características maternas, otros de arteria uterina, presión arterial media y factores bioquímicos. Se observó una tasa o de detección, una sensibilidad para preeclampsia temprana si nosotros solamente utilizábamos los factores maternos de 33%. Ahora bien, si nosotros combinábamos factores maternos, dobles y factores bioquímicos y presión arterial media, esa sensibilidad se aumentaba hasta un 91%, que fueron los resultados más significativos, sobre todo para la preeclampsia temprana, con tasas de falsos positivos de 5 y 10%. En esta otra revisión del primer trimestre, se evaluaron varios estudios, varias revisiones de varios autores. Una de las que arrojó resultados más importantes o más significativos fue el estudio de Kuhn, donde la sensibilidad alcanza de tipo de 80%, en sensibilidad general, especificidad 93%, valores predictivos positivos de 12.3 y valores predictivos negativos de 99.8. Y esto en conclusión nos dice que independientemente de la población de origen, las reglas de predicción para preeclampsia van a compartir un alto valor predictivo
negativo si nosotros le aplicamos esto a una población externa. Sin embargo, las tasas de sensibilidad, los porcentajes de sensibilidad son mucho más bajos, lo que bueno, nos traduce que tiene una validad externa limitada. Y bueno, que las reglas de predicción que incorporan factores maternos, o si echamos mano con lo que nosotros tengamos, puede hacer un poco más robusta o reflejar resultados pues, más importantes, ¿no? Con una tasa de detección mucho mayor a el hecho de utilizar solamente un factor aislado. Y bueno, esto es lo que les comentaba. Y bueno, posteriormente en 2015, el doctor Ahmed Bashar, él lo que se da cuenta, lo que observa es que no todas las pacientes a las cuales se les daba aspirina, pues no todas se pueden prevenir para preeclampsia, es decir, muchas pacientes con otras complicaciones u otras comorbilidades pues desarrollaban preeclampsia. Entonces, bueno, él observa esto, se da cuenta, o identifica que las pacientes con enfermedades cardiovasculares y metabólicas, seguían presentando esta complicación. Y bueno, como sabemos y hemos visto, él propone ciertos algoritmos con propósito de calcular riesgos individuales para preeclampsia y bueno, con esto identificar un perfil de riesgo que pueda ser tratable, primario y contribuyente. Los factores, los perfiles de riesgo más identificables o más frecuentes en la población, encontró que eran los perfiles de riesgo metabólicos, pacientes con diabetes o dislipidemia y el factor cardiovascular. De estos, estos son los que eran tratables y los que vemos acá arriba son factores de riesgo que no son tratables, es decir, las pacientes que presentaban preeclampsia, que se les daba aspirina, pero bueno, no se podía hacer algo más y sin embargo seguían presentando la complicación. Y bueno, algoritmo que él también propone lo divide en un algoritmo de marcadores múltiples, que es el que se utiliza normalmente, y lo que él propone es utilizar a este algoritmo unos perfiles de riesgo. Por ejemplo, si nuestra paciente normalmente le aplicábamos un algoritmo de marcadores múltiples del primer trimestre, podemos identificar riesgos bajos de 1 a 100 o si tenía un alto riesgo de 1 a 100. El algoritmo, lo que él propone es que si nuestra paciente se encuentra en un riesgo bajo, es una paciente que tiene pocas posibilidades de presentar preeclampsia, y si nuestra paciente se encontraba en un alto riesgo, si nosotros le aplicamos esos perfiles a nuestros pacientes, podemos identificar ciertas patologías o ciertos perfiles que son los que sugieren, y sobre todo estos es que pueden ser tratables. Si nuestra paciente presentaba un factor o un perfil de riesgo placentario o personal, pues no se podía hacer mucho, simplemente dar el seguimiento. Y si nuestra paciente presentaba por otra parte estos factores, el metabólico, cardiovascular y protrombótico, eran pacientes que eran susceptibles de poder dar un tratamiento y poder prevenir en ciertos casos preeclampsia. Entonces, el algoritmo que nos propone es hacer una revisión en el primer trimestre de las 11 a las 6 semanas. A las pacientes que tienen un riesgo incrementado, las identificamos, le aplicamos los perfiles de riesgo y nuestra paciente puede caer en cualquiera de estos 5, un perfil de riesgo personal, placentario, cardiovascular, metabólico y protrombótico. Dependiendo del perfil en el que se encuentre o en el que caiga nuestra paciente, vamos a iniciar tratamiento posterior a las 16 semanas, que es lo que se recomienda sobre todo en la aspirina. En estas pacientes, utilizamos la aspirina, que es lo que se conoce, lo que se ha visto que son susceptibles de tratamiento y con lo que nosotros podemos prevenir. En estas otras pacientes, si llegasen a caer en estos perfiles de riesgo, podemos utilizar, aparte de las dosis de aspirina, tratar cada uno de ellos. Es decir, si una paciente tiene un factor de riesgo o un perfil de riesgo cardiovascular, obviamente identificar en forma temprana la presión arterial, tratarla. Si nuestra paciente se encuentra en un riesgo metabólico, que como vemos es uno de los más frecuentes, tenemos que iniciar control de peso. En forma todavía no demostrada al 100% la pravastatina y la metformina, sobre todo la pravastatina. Y si nuestra paciente cae en un riesgo protrombótico, tenemos que iniciar la parte de aspirina, se propone también la anticoagulación específica y las dosis de folatos altas en caso de hiperhomocistinemia. Y en 2014, el grupo de Barcelona del Dr. Retacos, ellos proponen un modelo de primer trimestre de tamizaje para preeclampsia temprana tardía basada en las características maternas, factores biofísicos y factores biogenéticos. Esto se da en una corte prospectiva utilizando 9.462 pacientes a las que se realiza un tamizaje del primer trimestre para evaluar precisamente preeclampsia temprana y tardía. Utilizamos las características maternas, presión arterial media y PDA arterioterina en el primer trimestre, como les mencionaba, y los factores bioquímicos de las 8 a las 12 semanas. Entonces, lo que ellos observan es que si nosotros solamente utilizamos los factores de riesgo o los factores epidemiológicos,
podemos alcanzar tasas de detección del 50% con una tasa de falsos positivos del 5 al 10%. Si nosotros a estas pacientes, aparte de los factores de riesgo que tiene por sí mismo esta paciente, le aplicamos el Doppler de arterias uterinas, nuestra sensibilidad o la tasa de detección, mejor dicho, llega hasta un 70% con las mismas tasas de falsos positivos del 5 al 10%. Ahora bien, nuestra tasa de detección se aumenta hasta un 80% cuando a la paciente le aplicamos, aparte de los dos, la medición o vigilancia de presión arterial media. Esto, bueno, ya con una tasa de falsos positivos del 10%. Y si nosotros, bueno, como en el grupo que se hizo aquí en Barcelona, ellos, bueno, utilizaron todos los factores que pudieran tener al alcance y aplicaron Doppler uterina, factores epidemiológicos, presión arterial y placenta del olfato, y ellos, bueno, alcanzaron una tasa de detección cercana al 90%, 91.2% para ser exacto, pero bueno, con tasas de falsos positivos del 5 al 10%, prácticamente son las mismas para los otros tipos de modelos donde solamente se utilizaban menos marcadores. Y bueno, el colegio lo que nos dice es que no recomienda en forma totalmente aplicar un cribado de predicción para preeclampsia más allá de una historia clínica adecuada para poder evaluar los factores de riesgo. La historia clínica detallada para evaluar estos factores, bueno, ellos consideran que es el mejor y el único enfoque recomendado para detectar la preeclampsia. Y bueno, el hecho de que sugieran esto es que las estrategias de cribado deben de cuantificar los efectos adversos al identificar a estas pacientes, incluyendo también efectos adversos como ansiedad, aumento de la frecuencia en las visitas prenatales y pruebas de control adicional. Entonces, bueno, los factores de riesgo que ellos nos sugieren identificar o tener claro en las pacientes son pacientes con ingestas, que tengan antecedente de preeclampsia previa, hipertensión crónica, historia de hemofilia, embarazo múltiple, fertilización in vitro, preeclampsia en su familia directa, diabetes tipo 1, obesidad, lupus eritematoso sistémico y, bueno, una edad materna mayor a los 40 años. Entonces, bueno, ellos sugieren que lo que tenemos que utilizar son la historia clínica detallada, porque, bueno, ellos comentan que las pruebas de detección futuras, para que puedan ser válidas y las podamos aplicar, tienen que tener una sensibilidad y un valor predictivo positivo lo suficientemente altos como para poder identificar con precisión a los pacientes que van a sufrir esta complicación. Y bueno, algo que nosotros, bueno, que se está realizando en el instituto, en el departamento de medicina fetal, fue este proyecto de investigación donde se utilizaron 601 pacientes, un estudio longitudinal, una corte simple, prospectivo y, bueno, la recolección fue retrolectiva. Se realizó de marzo del 2015 a marzo del 2016. La justificación de esta prueba, bueno, es que tiene un bajo costo, puede tener una disponibilidad amplia, la puede aplicar en cualquier nivel de atención desde el primer semestre de gestación, es decir, desde el momento que nosotros tenemos contacto con la paciente. La justificación, bueno, como les comentaba, es que este modelo clínico ponderado pueda ser utilizado por cualquier personal de salud, no solamente un médico fetal. Y bueno, los resultados que nos arroja este proyecto es sobre todo para preeclampsia temprana, que en la mayoría de las pruebas, una sensibilidad del 66.7%, especificidad del 67%, un valor predictivo positivo del 2.1%, predictivo negativo del 99.5%, pero una tasa de falsos positivos del 33%. Es muy buena si solamente nosotros tenemos en cuenta que solamente estamos utilizando factores maternos, no estamos utilizando ni Doppler ni factores bioquímicos. Simplemente con la simple historia clínica detallada nosotros podemos aplicar este modelo como se ve aquí, con adecuadas tasas de sensibilidad. Y bueno, la calculadora que se propone que todavía está en proceso de validación es esta, es similar a la que se utiliza para el tamizaje de microideas, en que, bueno, los puntos de corte para pacientes de alto y bajo riesgo son de 1.22.95 mayor para alto riesgo, y menor a 1.22 para bajo riesgo. Los factores que se consideran son los que hemos visto que se proponen de las pacientes de riesgo, es decir, una paciente que tenga obesidad, que sea mayor de 40 años, primigesta, que tenga antecedentes de preeclampsia, embarazo múltiple, diabetes o enfermedades autoinmunes convencionales. Entonces, bueno, a cada rubro nosotros le damos si lo tiene o no, si está presente o ausente. Al final, bueno, esta prevalencia que nos menciona aquí del 8% es la que se obtuvo aplicando este modelo en nuestra población del instituto. En este caso, bueno, si nosotros le damos clic a cada uno de los factores de riesgo que nuestra paciente tiene, en este caso en específico tenemos una paciente de alto riesgo por tener un riesgo mayor a 22.
Y bueno, esto es lo que se propone, lo que se está realizando en el instituto, que está en proceso de validación, tiene, como ya lo justificamos en la diapositiva previa, altas tasas de sensibilidad, sí tiene tasas de falsos positivos, falsos positivos negativos altos, pero bueno, lo consideramos porque solamente estamos empleando una historia clínica detallada y que va a poder utilizarse en cualquier lugar pues, de la República. Y bueno, yo considero que las conclusiones del tema es que bueno, ninguna prueba, como vimos, puede predecir con suficiente precisión a la preeclampsia. Es necesario identificar las condiciones que puedan ser tratables en las pacientes con un tamizaje positivo, como lo mencionaba el doctor Ahmed Bashar. Los modelos multiparamétricos hasta el momento identifican a tiempo la gran mayoría de las preeclampsias tempranas, pero una de las principales desventajas son sus bajos valores predictivos, del 6 al 10%, que prácticamente lo observamos en casi todos los modelos. Y bueno, si nosotros modificamos, primero identificamos y modificamos posteriormente los algoritmos de cribado del primer trimestre, no solamente para calcular su riesgo, sino para poder identificar cuáles pacientes pueden ser individualizadas, nosotros vamos a poder predecir mucho mejor la preeclampsia o qué pacientes van a desarrollar esta complicación. Y bueno, pasando a la prevención, es necesario considerar el origen multifactorial que tiene la preeclampsia. Nuestra prevención tiene que dirigirse a los múltiples factores que la causan. Nuestro momento para poder utilizar o dirigir la prevención tiene que ser de forma individualizada, lo más pronto posible, es decir, el tamizaje de parenoploidías que hacemos entre 11 y 13.6 semanas es el momento ideal y lo que se recomienda. En esta revisión del Task Force de los servicios de Estados Unidos, sugieren la utilización de la aspirina porque reduce la preeclampsia temprana y la restricción en 50% de las pacientes, siempre y cuando se inicien alrededor de las 16 semanas. Se ha visto, bueno, conocemos que si el uso o el inicio de esta aspirina lo utilizamos en forma tardía, puede asociarse con desprendimiento de placenta, y si lo utilizamos en forma temprana puede producir o conllevar a defectos de pared abdominal, obviamente con LRs bajos. La dosis recomendada es que sea mayor posterior a las 12 semanas. Se han asociado, se han descrito ciertos porcentajes de resistencia. Si se utilizan los 81 miligramos que yo he recomendado, puede darse un 29% resistencia a este medicamento, no se ha documentado. Si nosotros doblamos la dosis o duplicamos la misma, puede existir hasta un 5% de resistencia. Pero bueno, en general la recomendación del Task Force de Servicios Preventivos de Estados Unidos es la recomendación de 81 miligramos después de las 12 semanas para la prevención de preeclampsia. El riesgo absoluto lo disminuimos para preeclampsia en un 2.2 a 5% con un RR de 0.76 con resultados estadísticamente significativos. Para restricción el riesgo absoluto lo disminuye en 1 a 5%, igual con resultados estadísticamente significativos, y para parto pretérmino en un 2 a 4%, con resultados estadísticamente similares. El calcio, se ha visto su utilidad en pacientes que tienen un riesgo elevado para preeclampsia, es decir, pacientes que tienen una baja ingesta del mismo en su dieta. Se ha visto que la tasa de preeclampsia la disminuye hasta un 64% en las mujeres que tienen ingesta de calcio, es decir, pacientes con este factor de riesgo, que tienen una ingesta diaria menor a 600 miligramos, y hasta un 78% en las mujeres que tienen alto riesgo para preeclampsia, de acuerdo a los factores o a la historia clínica que tenga la paciente. La suplementación sugerida es de 1 gramo al día. Y bueno, en cuanto a la L-arginina, existen algunas revisiones aquí en el instituto, por ejemplo, hay algunas donde se evalúa la utilidad de esta sustancia en las pacientes con riesgo para preeclampsia. La justificación que se utiliza es que esta L-arginina interfiere en la síntesis de óxido nítrico, siendo esta como un vasodilatador. Son dos estudios, uno de 696 pacientes y otro de 887 pacientes. Sin embargo, estos concluyen que para que pueda ser utilizado empleada su utilización, se necesitan estudios prospectivos con mayor número de pacientes donde se pueda realmente evaluar la utilidad de la misma. Y la recomendación de los mismos es que se dé antes de las 24 semanas, pero en pacientes que tengan factores de riesgo altos para esta complicación. Entonces, ¿con qué nos quedamos en cuanto a la prevención? La aspirina en dosis bajas es hasta ahora uno de los fármacos que ha tenido una evidencia más importante en la reducción de preeclampsia. No se ha visto que esta tenga utilidad en pacientes de bajo riesgo, y el uso del calcio solamente va a ser útil en pacientes con consumo bajo. Entonces, nos quedamos con cuál va a ser el marcador o el algoritmo que nosotros vamos a utilizar, el que tengamos.
No podemos, como ya, bueno, el doctor Cisneros comentaba, preguntaba, ¿con qué contamos? Bueno, todos los hospitales de medicina fetal del país, prácticamente, pues no todos tenemos todo para poder echar mano para la predicción de preeclampsia. Entonces vamos a utilizar la prueba que nosotros tengamos para poder, en la mayor medida posible, pues prevenir esta complicación. Entonces vamos a seguir al caso clínico. Hola, buenos días. Yo soy la doctora Alba González, soy R5 de Medicina Fetal y vamos a abordar el caso del tema que abordamos. Llega a nuestra consulta externa una paciente de 30 años, primigesta, actualmente cursa con un embarazo de 12 semanas, una menorrea, y a la exploración física detectamos una TA de 129,80, una talla de 1,53, peso de 110 kilos y un índice de masa corporal de 47, lo que hace que clasifica a nuestra paciente en obesidad mórbida. Dentro de los antecedentes de relevancia, ella refiere madre hipertensa y diabética, un nivel socioeconómico bajo, y de personales patológicos refiere tabaquismo de 2 cigarrillos al día durante el embarazo. Bueno, como ya comentó mi compañero, existen diversas y múltiples herramientas para hacer una predicción de preeclampsia. Estas herramientas pueden incluir historia clínica, marcadores biofísicos y marcadores bioquímicos. Va a ser dependiendo de lo que nosotros tengamos en nuestra sede para valorar un cálculo de riesgo. Tomamos en cuenta la calculadora de la Fundación de Medicina Fetal. Esta calculadora es gratuita y está disponible en la página. En la parte inferior derecha valoramos el riesgo de la patología de interés, en este caso tenemos la preeclampsia, y hacemos clic en esta parte y sale la calculadora para calcular el riesgo de preeclampsia. Bueno, por motivos de tiempo yo ya ingresé los datos de la paciente. En este rubro nos solicita factores maternos, como es la fecha de nacimiento de la paciente para calcular la edad, la talla, el peso, la etnicidad, el método de concepción, y en este caso nosotros tenemos el antecedente que la paciente fuma durante el embarazo, niega que su madre haya presentado preeclampsia, y de antecedentes médicos la paciente no cuenta con ningún factor crónico degenerativo, y por historia obstétrica contamos con nulliparidad. También en esta parte nos solicita establecer la edad gestacional, dependiendo del parámetro craneal que contemos. Nosotros contamos con una longitud cráneo-cauda de 55 milímetros que corresponde a 12 semanas y nos va a dar un cálculo. La calculadora lo que hace es categorizar la preeclampsia dependiendo de la edad gestacional y valora 3 rubros: menor de 32 semanas, que sería la preeclampsia temprana, de 32 a 37 semanas o mayor de 37 semanas. En este caso nosotros le damos relevancia a la preeclampsia temprana, ya que sabemos bien que la previsión para la preeclampsia temprana es mucho mayor que la para la preeclampsia tardía, y también porque la preeclampsia temprana se asocia a mayor complicación tanto materna como perinatal. En este caso nuestra paciente se engloba a un riesgo de 1 en 250. Para los criterios que se toman en Colaires, nuestra paciente está en un riesgo bajo para presentar preeclampsia. Bueno, vamos a hacer la dinámica y la pregunta es: ¿cuál es el porcentaje de predicción para preeclampsia temprana en base únicamente al riesgo basal por historia clínica? Muy bien. Bueno, entonces la respuesta es de 30 al 50%
sería el Doppler. De la misma forma, la calculadora solicita la TA media. De la misma forma, la calculadora solicita la TA media y el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. En este caso, la TA media de nuestra paciente está normal y se reporta en múltiplos de la mediana y se reporta en 1.02 múltiplos de la mediana y el índice de las arterias uterinas en 2.5, el cual está elevado. Nuevamente calculamos y el riesgo de la paciente para preeclampsia temprana generó un riesgo de 1 en 114. Aún la paciente está en riesgo bajo. La pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de predicción para preeclampsia temprana en base a la historia clínica y los marcadores biofísicos como TA media y Doppler de las arterias uterinas? La respuesta es 80%. Vamos a ver que nada más la historia clínica nos va a dar un 30 al 50%, sin embargo, cuando nosotros le agregamos marcadores biofísicos, nos va a incrementar a un 80% y eso va a ayudarnos para poder dar un tratamiento específico, preventivo, para tratar de prolongar la manifestación de la preeclampsia, ya sea en mayores edad gestacional. En seres donde se tomen en cuenta marcadores bioquímicos como el SGLT1, la endolina, la proteína A asociada al embarazo o el factor de crecimiento placentario, se pueden agregar a la calculadora estos marcadores. En este caso, nosotros aquí en el INPER contamos con estos dos marcadores, que es el factor de crecimiento placentario y la proteína A asociada al embarazo. La calculadora que solicita los marcadores en valor para múltiples de la mediana y en este caso nuestra paciente tuvo muy bajos los marcadores, en punto 1 el factor de crecimiento placentario y en punto 1 la proteína A asociada al embarazo. Nuevamente calculamos el riesgo de nuestra paciente y nos reporta para preeclampsia temprana con todos los marcadores un riesgo del 26% que corresponde 1 en 4. Ya nos engloba la paciente en un factor de riesgo alto. Y la pregunta sería, ¿cuál es el porcentaje de predicción en base a las tres herramientas que tenemos, que es historia clínica, marcadores físicos y marcadores bioquímicos? En este caso, el factor de crecimiento placentario y la proteína A asociada al embarazo. Las multivariables, todos los marcadores ya en conjunto y combinados nos va a incrementar la posibilidad de que nosotros detectemos un 93%, pero para preeclampsia temprana. Entonces vamos a ver que es más del 90% de la detección cuando contamos con los tres marcadores. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de predicción para preeclampsia tardía en base a los tres marcadores? Muy bien, la respuesta es el 61%, como les comentó mi compañero. El porcentaje de predicción es más ideal para la preeclampsia temprana, no para la preeclampsia tardía, ya que solo existe una tasa de detección del 61%. En este caso, con nuestra paciente ya con los marcadores combinados, ¿cuál sería el manejo que implementarías? Hace
salicílico, 300 miligramos diarios cada 24 horas, menor a las 16 semanas, ácido salicílico y metformina, o ácido salicílico y enoxaparina. Y nosotros a veces en esa parte nos podemos perder, decir, bueno, esa paciente, ¿cómo la voy a manejar? Porque si tuviera como algún factor de riesgo, como hipertensión, diabetes, lupus, entonces ya me podría yo encaminar a un tratamiento más dirigido. En este caso, nuestra paciente se engloba ya en un grupo de alto riesgo por marcadores bioquímicos y va a depender de la sede en la que nos encontremos para que nosotros podamos dar un riesgo. La respuesta aquí es ácido acetilsalicílico y metformina. Como ya vimos, la revisión de Bashar nos habla acerca de poder englobar a la paciente en 5 grupos para poderle dar un tratamiento y poder beneficiarla, ya que, por ejemplo, esta paciente pues, está muy asociada a un síndrome metabólico. Por eso que la respuesta es ácido acetilsalicílico y metformina. Y eso sería todo. No sé si tuvieran alguna pregunta.